Sin duda vivimos en una época muy mala, terremotos, desastres naturales, época de huracanes y la paz, que parece ya algo muy lejano, una verdadera utopía. Vemos problemas entre China y Taiwán, China y la India, India y Pakistán, Rusia y Ucrania, por mencionar los más recientes, pero también está el problema interno de los países contra los carteles de narcotráfico. Países como Haití y México, donde hay provincias enteras que el narcotráfico gobierna. Podemos o debemos orar por la paz. Sabemos que las iglesias estamos orando por la paz del mundo. Sabemos que las iglesias estamos orando por la paz de nuestras ciudades. Pero ¿qué nos dicen las Escrituras sobre esto? Los invito a ver su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay un listado que nos debe llamar la atención, porque estas personas tienen apariencia de piedad, apariencia de ser buenos. Y no nos aclara la Escritura a qué tipo de personas son. Pueden ser políticos, pueden ser gobernantes, pueden ser pastores, pueden ser vecinos, pueden ser religiosos, que aparentemente son buenos, pero usted los va a poder reconocer fácilmente. Estas personas perversas son amadores de sí mismos. Tienen un orgullo muy alto. Ellos se jactan de ellos mismos y no les importan los demás. Otra característica es que son ávaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Cuando habla de esto, son personas que no tienen temor de Dios. Y eso es lo que vemos el día de hoy. Aplauden a los movimientos de gays, lesbianas, bisexuales y travestis. Aplauden el consumo de droga. Aplauden el consumo de alcohol. Son desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Qué sucede el día de hoy? A lo malo se le llama bueno. Iglesias evangélicas que casan gays. Que lo importante no es la santidad ni la pureza, lo importante es el dinero. Amados hermanos, ya no hay obediencia a los padres, respeto, reverencia. Yo no soy anciano, pero me recuerdo en mi niñez que a los abuelitos, a los tíos, se les debería reverencia, respeto. ¿Cuánto más a los maestros en la escuela? ¿Hay respeto para los maestros? Las leyes del 2008 para adelante han destrozado la educación. Ahora el niño puede hacer lo que quiere en clase. Y si el maestro le llama la atención, ¿qué es? Maltrato psicológico. Eso es lo que sucede en nuestra ciudad y en nuestro país, que están preocupados más de los deleites más que de Dios. Estamos en los postreros días. Eso es innegable, mis queridos hermanos. No hay obediencia, no hay reverencia, no hay respeto. Lo que se busca y se adora son los deleites y el dinero.
que hacer la iglesia con esto? ¿Debe orar porque cambien estos tiempos? ¿Debe orar porque cambien las épocas? Veamos qué nos dice Apocalipsis, capítulo 9, versículo 18. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 18. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. El apóstol Juan, el discípulo amado, el discípulo más joven de Jesús, alrededor de los 100 años, en la isla de Patmos, tuvo revelaciones de Dios. Y habla de un ser muy raro, que de su boca sale fuego, humo y azufre. Nos deberíamos preguntar cómo vería una persona de hace 2000 años los tanques, los cohetes, los lanzamisiles. ¿Y qué nos dice él? Que más de 2.000 millones de personas, la tercera parte de la humanidad, va a morir por la guerra. Escúcheme bien, se calcula que hay 8.000 millones. Si usted piensa que hay tribus no alcanzadas, si hay poblaciones en las selvas de Brasil y de Australia que no se conocen, personas que nunca han sido censadas en nuestros campos, deberíamos llegar a los 9.000 millones de personas. Es decir, 3.000 millones de personas deben morir por la guerra. Lo escrito Dios, debemos orar por eso. Veamos qué nos dice Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y aquí, mis queridos hermanos, esta es una señal que no nos deja equivocarnos. A partir del año 1950 se levanta en los Estados Unidos un movimiento llamado el movimiento neopentecostal, que el Espíritu Santo había llegado de nuevo a la iglesia y levantó apóstoles y levantó profetas. A través de la historia del cristianismo, con la muerte de Juan, el discípulo amado, muere el último apóstol. Y hubo grandes siervos de Dios que tuvieron ministerios gigantescos: Juan Crisóstomo, los padres de la iglesia, Tertuliano y grandes hombres de Dios. Ellos jamás osaron llamarse apóstoles o profetas. Todos dijeron que eran siervos de Dios. Pero ¿qué sucede? De 1950 para adelante hay personas que según ellos son apóstoles y profetas, son ungidos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que se van a levantar y harán señales y prodigios, pero que es para engañar al pueblo del Señor. En este tiempo que no hay respeto para los padres, que no hay respeto para los maestros, que no hay amor al prójimo, cuando hay personas que lo que son es orgullosos, vanagloriosos y soberbios, épocas de guerra, épocas de falsos apóstoles y falsos maestros. Lo que nos debe preocupar es que Dios dijo que estas épocas iban a llegar. ¿Y la iglesia qué debe hacer ante esto? Veamos 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra del Señor nos recalca que no debemos pecar. Y aquí debemos diferenciar dos tipos de pecado: el pecado no intencional y el pecado intencional. Usted es un cristiano y sabe de un familiar suyo en otra provincia que está padeciendo necesidad y llega a ayudarlo a los 6 meses con víveres, con alimentos. Usted ha pecado. Se olvidó 6 meses de su familiar,
que está pasando por problemas. Pero esto es un pecado no intencional. ¿Cuál es el pecado intencional? Usted desea asaltar esa tienda, sabe que a las 3 de la tarde está vacía, sobre todo los días martes y miércoles, y usted planifica ese error. Usted desea tener adulterio y usted sabe que el esposo de la señora nunca está en ese horario en el trabajo y usted planifica el adulterio. El pecado intencional es el pecado planificado, donde usted se organiza para delinquir ante Dios. Y recalco, cuando usted peca, ofende a Dios y le falta a Dios. El pecado no intencional es porque se olvidó, se le pasó por alto o no lo deseó hacer. Otro ejemplo muy común: la dama está planchando y le cayó la plancha caliente en el pie. Obviamente no gritó aleluya. Dijo todo tipo de improperios, que son pecados, pero obviamente no fue su intención. Entonces, la palabra del Señor, ¿a qué se refiere para que no pequéis? A los pecados no intencionales, porque el cristiano ya se apartó para siempre del pecado intencional. Y si usted tiene un pecado no intencional, tiene a Jesucristo el justo como su abogado defensor, que intercede ante Dios. Veamos qué nos dice Lucas 12, del 8 al 9. Lucas 12, del 8 al 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Aquí el Señor y Jesucristo hace un hincapié importante que debemos entender. Habla de cristianos que lo confiesen delante de los hombres, que hablen de Jesucristo a los demás. Usted fue salvado a precio de sangre. Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, para que usted dé testimonio de Jesús, predique a Jesús, hable de Jesús. Cuando usted obedece, cuando usted habla de Jesús a los demás, amigos, familiares, sobrinitos, niños, nietos, ¿qué va a pasar? El Señor Jesús le va a decir a los ángeles, Él está obedeciendo. Y esto implica que ellos nos van a proteger. Interesante, ¿no? No solo que tengo la vida eterna, no solo que tengo promesas de Dios. Cuando yo hablo de Jesucristo a los demás, predico de Jesucristo a los demás, Jesucristo le va a decir a los ángeles, cuiden, protejan. ¡Qué bendición! En esta época tan mala, con tanto peligro. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 10, del 32 al 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos, en el Evangelio de Mateo también habla de las personas que hablan de Jesús, que confiesan a Jesús. ¿Y qué va a hacer Jesús con usted, que lo predica a Él, que no se avergüenza de Jesús? El Señor Jesús va a decirle a Dios, Él está predicando. Significa que tus respuestas a tus oraciones van a ser dadas. Porque Jesús mismo va a ir ante el trono de Dios, porque tú vas a obedecer su palabra. Tú vas a decir que Jesús es tu Salvador, que Jesús es el único camino a Dios. Entonces, en este tiempo de maldad, tenemos que confesar a Jesús más que antes. Usted tiene que predicar a Jesús en tiempo y fuera de tiempo, y tiene que apartarse del pecado. Obviamente ya usted se apartó del pecado intencional, pero también del pecado no intencional. ¿Pero qué debemos hacer? Debemos orar por la paz del mundo.
Veamos Mateo 10, del 28 al 31. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No tema, hermano, a la guerra, al terremoto, al huracán, a la delincuencia. No le pueden hacer nada, porque usted ya lo confesó a Jesús delante de los hombres, y Él va a mandar a sus santos ángeles que lo protejan. No teman, mis queridos hermanos, a los problemas de la vida y las enfermedades, porque usted confiesa a Jesús delante de los hombres, y Él lo va a confesar delante del trono de Dios, y Dios va a responder sus oraciones. ¿A qué debe temer? A faltarle a Dios, a fallarle a Dios, porque de Dios nadie se oculta y nadie puede engañar a Dios, porque Él sí puede enviar su cuerpo al infierno, y el único que lo puede hacer es el Señor. Satanás no lo puede mandar al infierno. Él va a tratar de que usted peque para que se aparte de los caminos de Dios. Su temor debe ser al Señor Todopoderoso, porque Él no ha perdido nunca una batalla. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su temor es no trabajar para Él. Cuando usted trabaja para Él, tiene la protección y bendición de Dios. No debemos orar por el mundo, porque lo que está sucediendo ya está escrito. Y nadie va a cambiar la Biblia y la voluntad de Dios. Lo que sí nosotros podemos hacer es ganar almas para el Señor, para que nos vea trabajando para el Señor, para contar con la protección y bendición de nuestro Dios. Y eso también lo dijo Jesús, lo que estoy diciendo yo. Evangelio de Juan, capítulo 17, del 14 al 15. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor Jesús dice que las personas no nos quieren. Sus demonios son irritados por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Usted persevere, mi amado hermano, en apartarse del pecado. Persevere en predicar a Jesús, porque el Señor está orando por usted. El Señor Jesús está intercediendo ante Dios que nos guarde del mal. Y aquí hay algo interesante. La palabra que se traduce mal es un adjetivo hebreo que quiere decir que nos libre ¿de qué? De enfermedad, de ceguera, de maquinaciones del mal, de gente perversa, de guerra y de violencia. La palabra que se traduce mal es una palabra que tiene un abanico muy grande. Todo tipo de cosas que te sea perjudicial. Cuando usted es un cristiano que obedece a Dios, el Señor Jesús está intercediendo ante el Padre. Líbralo de toda maldad. ¿Qué podemos resumir el día de hoy? Que estamos en los postreros días. No hay amor al prójimo, ni a los padres, ni a los maestros. Estamos en un tiempo de hombres malos, perversos, orgullosos, vanagloriosos y blasfemos, donde hay guerras, y habrá muchas más, porque la tercera parte de la humanidad va a morir por la guerra. Ya estamos viviendo en tiempos de falsos cristos, falsos apóstoles y falsos profetas. Que el Señor Jesús intercede por nosotros, porque nos apartamos del pecado y lo predicamos y enseñamos delante de los hombres. Que en estos tiempos del fin debemos perseverar, mis amados hermanos, en ser fieles a Dios. No orar por el mundo ni la paz del mundo. Debemos orar por los cristianos,
porque el mismo Jesús ora por nosotros, que nos guarde del mal a pesar de estar en este mundo. Yo te invito en este día que apliques esta reflexión en tu vida, que perseveres en apartarte del pecado, que perseveres en predicar a Jesús de Nazaret en tiempo y fuera de tiempo, porque el mismo Jesús intercede por ti. Amén, hermano. Dios los bendiga y la gloria sea para Cristo.